miles y miles de estudiantes que están en el país. Así que los invito. Bueno, muy bien. Buenos días de vuelta. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Como ya estaba corriendo un poco la bola por acá, bien, el 5. A ver, este mejor, ¿no? Se escucha, sí, se escucha mucho mejor, buenísimo. Em, Recuerden que la semana del 5 de mayo es el primer parcial. Bien, estamos a 2 semanas del primer parcial, ¿sí? Tengo que terminar de arreglar con los profes, pero lo más seguro, bien, es que el primer parcial se tome el día lunes en este horario, en el aula magna. Todas las comisiones aquí. Bien, recuerden que el primer parcial es un parcial escrito, ¿sí? Y entran todos los temas que están en el cronograma hasta donde dice primer parcial. Es súper simple. No, 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 el parcial se hace de manera presencial y ustedes lo escriben aquí. ¿Bien? ¿Sí? No es un parcial domiciliario, no es algo que ustedes puedan traer escrito de la casa, ¿sí? Ustedes se sientan acá, ¿bien? Sacan las hojas que vayan a utilizar, lapicera y nada más. ¿Bien? Entonces, recuerden, ¿sí? Que el 5 es el primer parcial. Igual se lo vamos a recordar por el grupo de Facebook. Un detalle, traigan DNI, por favor. Sin identificación de usted no podemos ir. DNI, carnet de biblioteca, algo que tenga su foto y su número de documento para que puedan certificar que son ustedes nada más. Es lo Porque, único que tienen que traer y el estudio en su cabeza. porque pasa algunas veces, ¿sí? Que tenemos rendidores externos y por eso le estamos pidiendo esto. Bien. Bien. Van a tener clase de consulta, ¿sí? La semana previa, ¿bien? Al parcial. Esta semana vamos a ver las nuevas potencias, ¿sí? Alemania y Estados Unidos. La clase que viene, creo que tenemos Primera Guerra Mundial y no recuerdo qué otro tema. Ah, sí, Primera Guerra Mundial y luego el día martes, ¿sí? Vamos a tener una clase de repaso y consulta, ¿sí? Las clases de repaso y consulta son fundamentales, ¿bien? Como instancia previa al parcial, ¿sí? Entonces ustedes todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Las anotan y las traen. ¿Bien? ¿Otra duda, otra consulta antes de iniciar? ¿No? Bueno, perfecto. Ah, perdón. Entonces, el día de mañana, ¿sí? Como bien le decía el profe Blacut, es paro a nivel nacional de Conado Histórica y también de Adiunjo aquí en Jujuy. Bien. O sea que bueno, vamos a ver qué modalidad de clase vamos a tener mañana, ¿sí? Si lo hacemos por Zoom, bien, o si yo les dejo la clase grabada, bien. O sea que les voy a estar avisando por el grupo de Facebook, ¿sí? Porque yo adhiero al paro, bien. O sea que vamos a ver cómo hacemos el día de mañana. Entonces, atentos al grupo de Facebook, bien. Bueno, em, vamos a empezar a ver, bien. eh, la clase anterior habíamos visto algunos aspectos del desarrollo del liberalismo y habíamos empezado a ver, ¿sí? La segunda revolución industrial, ¿sí? Aquella revolución, ¿bien? Científica, tecnológica, industrial, etcétera, etcétera, que se da básicamente, ¿sí? Entre 1860, 70 hasta la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Dentro de este marco cronológico, de este periodo, ¿sí? A nosotros nos interesa analizar el caso de una serie de nuevas potencias mundiales que comienzan a surgir, ¿sí? Potencias a nivel imperial, potencias imperiales, ¿sí? Van a tener un trabajo práctico sobre imperialismo esta semana, ¿bien? Donde van a poder desarrollar en profundidad de qué se trata esto del imperialismo, ¿sí? Y cómo hacia fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Se ordenaban geopolíticamente, ¿bien? Las potencias y los países, los países que han sido colonializados, ¿bien? Las colonias, ¿bien? Uy, tranqui, tranqui. A ver. Este, y las potencias imperiales, disculpa. A ver. Ahí está, ahí volvió. Lo que pasa es que me quedé sin. Bien. Y lo que vamos a ver ahora, sí, es el desarrollo de dos países, ¿sí? Que van a ser sumamente importantes en los procesos históricos del siglo XIX y fundamentalmente del siglo XX, ¿sí? Recuerden que siempre nosotros trabajamos, ¿sí? La historia a distintas escalas, ¿sí? Una escala más amplia, ¿bien? Por ejemplo, cuando decimos segunda revolución industrial. Bueno, estamos haciendo un análisis que por momentos es casi global,
casi mundial. ¿Bien? Pero también luego y en determinados momentos vamos a bajar y vamos a reducir la escala y vamos a ver casos nacionales. ¿Ven? O de determinados países, ¿sí? Que juegan un rol sumamente importante en ese momento. ¿Bien? Vamos a continuar viendo entonces historia de Estados Unidos y vamos a ver por primera vez un poco de historia de Alemania. ¿Bien? A ver, ¿por qué les parece que es interesante o de qué puede servir estudiar historia de Alemania? A ver, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¡Opa! Todavía no llegó, pero Alemania va a estar, seguro. ¿Mm? Su ideología, porque potencia. Bien, ¿qué más? ¿Mm? Hoy en día, ¿qué rol juega Alemania? ¿Mm? Bueno, es discutible. ¿Mm? Bueno, fíjense. Opa, qué miedo, ¿no? ¿Mm? Hay una carrera armamentística hoy en día, chicos, que se está dando fundamentalmente, ¿sí? Entre la Unión Europea, Rusia, ¿bien? Y otros países que estaban desarmados. Sí, perdón. ¿Alguien dijo, profe? Bien. Bueno, Alemania hoy en día, chicos, es la tercera potencia económica a nivel mundial. Primero Estados Unidos, luego China y luego Alemania, ¿sí? Es un país sumamente importante, ¿bien? A nivel global. Es, en líneas generales, quien encabeza, guste o no, las políticas de la Unión Europea, ¿sí? ¿Saben qué es la Unión Europea? Bueno, ¿sí? Los 27 miembros, ¿sí? Que forman parte de la Unión Europea, que es una unión, ¿bien? Comercial, política, administrativa, sumamente importante, ¿bien? Entonces, Alemania sigue siendo, incluso en el día de hoy, ¿sí? Una potencia tecnológica, ¿sí? Muy importante, ¿bien? Una potencia económica, ¿sí? Y desafortunadamente está empezando a ser nuevamente una potencia militar, ¿bien? Lo que nosotros vamos a ver a lo largo, ¿sí? De la historia de Alemania no es tan solo porque nos interese Alemania en sí mismo, que tiene cosas muy interesantes, sino cómo se relaciona Alemania con el resto del mundo, ¿sí? Y qué impacto, ¿sí? Tiene Alemania en el resto del mundo. Bien, entonces, vamos a empezar, ¿sí? Si bien yo les digo que estamos viendo básicamente segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, ¿sí? Vamos a empezar haciendo una pequeña historia de Alemania, ¿sí? Previa a este periodo para que ustedes puedan comprender cómo llegamos, ¿sí? A la segunda revolución industrial, ¿sí? Lo que hoy en día, ¿sí? Se conoce como Alemania, ¿bien? Hacia fines del siglo XVIII no existía como tal, ¿sí? Pongámosle la Revolución Francesa, Revolución Industrial, ¿sí? En ese momento, ¿bien? Que nosotros estamos viendo Inglaterra, Francia, que ya estaban consolidadas ¿sí? Sus fronteras, ya había un gobierno central, un Estado central que administraba los territorios que son básicamente los que existen hoy en día. El caso de Alemania no era así, ¿bien? Alemania estaba dividido en una serie de pequeños principados, ¿sí? Estos principados, a ver, ustedes pueden entenderlos si quieren, ¿sí? Como pequeños gobiernos autónomos, ¿sí? Que tenían distintos príncipes, pues llamaban principados, ¿sí? Distintos gobiernos, pero que no formaban parte, ¿sí? De una misma unidad geopolítica, ¿sí? De una misma administración, de un mismo país, ¿bien? Podríamos decir entonces que Alemania estaba dividida, no estaba unificada, ¿sí? Dentro de este espacio, ¿sí? De lo que es hoy en día Alemania, ¿ven? Ven que tenemos un montón, ¿sí? Oldenburgo, Hannover, Mecklenburgo, Holstein, Baviera, Alsacia, Lorena, etcétera, etcétera, distintos principados separados, ¿bien? Pero dentro de este espacio, ¿sí? Que está en el centro de Europa, se ubican más o menos donde estamos, ¿no? Acá están los nuevos Países Bajos, Alia Holanda, ¿sí? Que ahora nos cambiaron el nombre a Países Bajos, ¿sí? Bélgica, ¿sí? Al sur está Austria, ¿bien? Para este lado está Alemania, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro. Y dentro de este espacio, ¿sí? Va a haber dos potencias militares, ¿sí? Que van a competir por lograr la supremacía y el control del resto de los principados más pequeños, ¿sí? Dos. Prusia, ¿bien? Y el Imperio Austrohúngaro, que estaba al sur, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Es un imperio que no tan solo incluía, ¿sí?
a Austria, bien, y a Hungría, lo que son actualmente esos dos países, sino también esto que se llama Bohemia y otro reino que está acá se llama Moravia, es el imperio, perdón, es lo que hoy en día se reconoce como la República Checa, ¿sí? También controlaba, ¿sí? Rumania, Bulgaria, parte de los Balcanes, ¿bien? Era un imperio muy importante del centro-sur de Europa, ¿sí? Entonces, Prusia, bien, que también era un imperio muy importante en ese momento, una unidad geopolítica muy importante, competía, ¿sí? Con los austrohúngaros para unificar, ¿sí? Todos estos reinados, bien, y construir un país unificado, ¿sí? ¿Se entiende de qué estoy hablando? ¿Mm? Piensen ustedes si en algún momento han visto las guerras civiles en Argentina. ¿Han visto las guerras civiles en el siglo XIX en Argentina? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Boca River del siglo XIX? ¿Quiénes se enfrentaban? Federales y unitarios, etcétera, lo que ya hemos visto nosotros a lo largo de la historia argentina, ¿bien? Que es similar a lo que está pasando en ese momento, ¿bien? En, en Alemania, ¿sí? Bien, esta unificación, ¿sí? Eh, hay algunas cosas que yo acá no se las voy a dar enteras para que ustedes lo estudien, ¿sí? Pero hay una serie de cuestiones que son importantes que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Una de las características fundamentalmente de Prusia, y acá vamos a estudiar más a Prusia que al Imperio Austrohúngaro, porque, alerta de spoiler, ¿sí? Quien va a terminar unificándose a los reinos alemanes, a los principados alemanes, va a ser Prusia. ¿Bien? El Estado prusiano, cuya capital está en Berlín, ¿bien? Berlín, ¿bien? Que era el Estado más poderoso en ese momento, ¿sí? Se caracterizaba, ¿sí? Fundamentalmente por ser un Estado militarista. ¿Bien? Hay como dos grandes escuelas, ¿sí? En línea general, esto va más por los anecdóticos, pero les puede servir, ¿sí? Dentro de Europa, sí, hay básicamente dos escuelas importantes dentro de la formación militar, la prusiana y la francesa, ¿sí? Los prusianos se han caracterizado, ¿sí? Por tener un Estado centralizado, era una monarquía muy centralizada, con un fuerte poder, ¿sí? A cargo de una figura que, acá no puse la palabra, pero se llama Kaiser. ¿Quién es el Kaiser? Hay una diferencia entre presidente y el Kaiser. Tiene cargo militar, pero algo más. Kaiser viene de la palabra Caesar, César, ¿sí? Es la forma en alemán de decir César, ¿sí? Entonces, ¿César qué era? Julio César. Era el emperador, ¿bien? El Kaiser es el César, es el emperador, ¿sí? Es el rey, es el monarca, ¿bien? De Alemania, en este caso, ¿sí? Em, Había desarrollado, ¿sí? Un Estado centralizado, ¿sí? Y un fuerte desarrollo de la disciplina militar, ¿bien? Yo no sé si ustedes alguna escucharon a alguien que dice, ah, sí, esa persona es prusiana, tiene un carácter prusiano, ¿sí? Alguien muy organizado, ¿sí? Sumamente disciplinado, ¿bien? Con objetivos muy claros y sí. Uf, esto es como 200 años antes de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Estamos a fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Bien? Muchísimo antes. Bien. Entonces, el Kaiser, ¿sí? El rey de un estado, el estado prusiano, ¿sí? Sumamente importante a nivel militar, ¿sí? Em, Dentro, ¿sí? De Alemania van a aparecer dos figuras políticas muy importantes. Número uno, ¿sí? El Kaiser, a quien nombramos, que es el emperador, ¿bien? Y luego los Junkers, ¿sí? Los Junkers son una mezcla de, no una mezcla, en realidad son la nobleza, ¿bien? Los nobles de Alemania, ¿bien? Y como todo noble tienen dos cosas muy importantes, tierras y poder militar, ¿bien? Los nobles siempre tienen esas dos características, ¿sí? El dominio de la tierra, ¿bien? Y poder militar. ¿Por qué? Porque la oficialidad del ejército prusiano está ocupada por los Junkers, ¿bien? Y al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver que luego de las invasiones napoleónicas, ¿bien? Las invasiones napoleónicas se dan en Europa, ¿bien?
básicamente desde 1895 hasta 1815, ¿bien? Eh, y cuando se dan estas invasiones, saben que me estoy refiriendo a Napoleón, ¿no? ¿Ven? Esto cambia la configuración política, ¿sí? Europea de ese momento. Esto no se lo voy a pedir para el parcial, pero está bueno que lo sepa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien Napoleón no le vamos, pero no se los voy a tomar, chicos, pero sí está bueno que ustedes sepan cómo llegamos a donde vamos a llegar, ¿sí? ¿Ven? Las películas de Napoleón. Bueno, nah, no está mal, no está mal, no está mal. No sé, hay muchas de Napoleón, no sé cuál será la que habrán visto, pero bueno. Ah, que se saca la máscara de Guasón y se napoleoniza. Sí, 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 es buen actor, sí me acuerdo cómo se llama. Joaquín Phoenix, es muy bueno. Eh, bueno, bien. Napoleón cambia la configuración política, ¿por qué? Porque en realidad empieza a derribar las viejas estructuras de servidumbre, ¿sí? En la medida que avanza y ocupa estos países, ¿sí? Este, empieza a desarmar, ¿sí? La servidumbre como forma de relación fundamental entre las personas, ¿sí? Que determinados grupos, ¿sí? Estamentales, en este caso le vamos a decir sociales, pero para que ustedes tengan una idea, porque no estamos hablando de una sociedad de clases, ¿sí? Deben servir a los demás de manera gratuita. ¿Ven? Napoleón empieza a eliminar eso, ¿sí? Y Alemania, sí que es de las grandes perdedoras, ¿bien? De la expansión napoleónica, ¿sí? Va a empezar también a hacer una serie de reformas, ¿bien? Y va a eliminar la servidumbre, ¿bien? La primera etapa, ¿sí? Y esto es bueno también que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? La primera etapa de unificación, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo de un proyecto económico, ¿bien? En este caso liderada por Prusia, pero también por otros estados, ¿sí? Del sur, fundamentalmente, y del oeste alemán, todos los que están sobre la cuenca del Ruhr, del río Ruhr, ¿sí? Que tiene que ver con una serie de tratados que se dan previamente antes de la unificación, ¿sí? Esto yo no se lo voy a pedir que lo estudien concretamente, ¿sí? Pero se va a dar una unificación aduanera, ¿sí? Una unificación paulatina de aduanas, sistemas monetarios, pesos y medidas, ¿bien? Esto a ustedes hoy les resulta totalmente lógico, ¿sí? Digamos, no es que yo tengo peso jujeño y me voy a Salta y pago con peso salteño, no. Todos tenemos la misma moneda. Bueno, eso es un proceso histórico larguísimo, ¿sí? Que lleva muchísimo tiempo, ¿ven? En el caso de Alemania también, ¿sí? La unificación de las aduanas, ¿sí? De que, por ejemplo, yo cuando paso de Jujuy a Salta no tenga que pagar un impuesto, ¿ven? Por ejemplo, yo cuando voy, por ejemplo, a Salta, no sé, quiero ir de, no sé, Cafayate, pongámosle, voy a Salta Capital, ¿sí? No es que en la aduana, bueno, me pueden pedir documentos, bueno, a ver, el auto está en los papeles, todo, pero no hay nadie que me cobre, ¿sí? Anteriormente, en el siglo XIX era así, ¿bien? Cuando uno pasaba entre un principado, ¿sí? Se le cobraba este, determinada cantidad de plata, ¿sí? Entonces, esta unificación de las aduanas, ¿sí? De la creación de una misma moneda, que en ese caso va a ser el taler, el talero, ¿sí? Que es la moneda de Prusia, va a empezar a crear un mercado común, ¿bien? En base al cual, entre estos distintos principados, se va a empezar a desarrollar una economía unificada, que eso es siempre importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí el tren juega un rol fundamental. ¿Se acuerda que habíamos empezado a hablar de la importancia del tren, ¿sí? La importancia que tiene el tren, ¿bien? En la creación de los mercados y en el desarrollo de la economía, ¿sí? El tren no tan solo que unifica y conecta distintos mercados, sino que los crea directamente. No tan solo que crea nuevos mercados, crea nuevos pueblos, nuevas ciudades, ¿sí? Es súper importante, ¿bien? Primero porque permite conectar de forma mucho más rápida que la carreta, cargar un mayor volumen de mercancías, abaratar los costos de flete, ¿sí? Cosa que ya hemos visto, ¿sí? Y permite, ¿sí? Conectar estos mercados, ¿sí? Y crear conexiones comerciales que son fundamentales, ¿sí? En este aspecto, ¿sí? Una de las características de las economías de estos principados prealemanes, ¿sí? Que se va a sostener hasta el día de hoy, ¿sí? Tiene que ver con un proyecto y en realidad con lograr, ¿sí? Un proyecto de desarrollo basado en la industrialización, ¿sí?
que es una de las grandes características, de las principales características de la economía alemana. Bien. En esta primera etapa es una industrialización del hierro y del carbón. ¿Sí? El hierro es fundamental. El hierro es como si yo le dijera en el siglo XIX lo que hoy en día es el plástico. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que hay un gran desarrollo de la industria del hierro, siempre conectada, ¿sí?, a la minería. ¿Bien? Porque el hierro, ¿de dónde se extrae? En las minas. ¿Bien? Entonces, cualquier desarrollo, ¿sí?, del sector metalúrgico, en este caso, si están conectados el sector primario y secundario, tiene que ver con las minas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el hierro, fundamentalmente para hacer acero, se extrae de las minas. ¿Bien? Entonces, el desarrollo del sector metalúrgico, ¿a qué me refiero cuando hablo del sector metalúrgico? De la producción metalúrgica. La producción de metal. Aquí en Jujuy sobrevive, ya ni siquiera sé si pobrecita existe. Tenemos una fábrica inmensa que producía laminados de acero, cañones, así un montón de cosas. ¿Cuál? Altos Hornos Zapla. ¿Ven? Ese es un ejemplo. Sí. Sí, sí. No, incluso hay ya oficinas de otras cosas. Bastante triste lo que pasó en Palpalá. Este, pero bueno, sí, creo que quedan 134 obreros trabajando, ¿no? Ese daba trabajo para 6.000, 7.000 personas, ¿no? En un complejo inmenso. Este, que fue luego privatizado, igual que los trenes. Ya vamos a ver qué impacto tuvo eso, ¿sí? Cuando veamos neoliberalismo. Bien. Entonces, el desarrollo de la industria pesada, de la industria metalúrgica, ¿sí?, es una de las características de la industrialización alemana. ¿Bien? Y es una industria, ¿sí?, que suele ser parte de los despegues industriales. ¿Sí? Recuerden que la industria de despegue es la textil. ¿Sí? Luego en todos los países se replica. Bien, el desarrollo de la industria del hierro, de la industria del carbón. Bien, ¿por qué es importante el carbón? Para generar, para los motores a vapor, ¿qué más? Energía en general, claro. Es el principal combustible en ese momento. ¿Sí? Básicamente, hasta 1870, 1880, el carbón era el principal medio de combustión, el principal combustible para las máquinas. ¿Sí? Entonces era fundamental. Y es para las máquinas, no tan solo los trenes, sino también para las máquinas industriales, para la maquinaria industrial. ¿Bien? Y para calefaccionar las casas. ¿Sí? Ya habíamos dicho que asado en Europa no hay, chicos. O sea que, por favor, parece en broma, pero alguna vez no, pero los asados, he visto un par parciales, no. En este caso no, ¿sí? En serio. Pero bueno, uno por lógica argentina dice carbón y responde asado. ¿Ven? Y la consolidación también, ¿sí?, de un sistema financiero muy importante y propio. Bien, el sistema financiero alemán, ¿sí? En realidad ustedes lo que van a ver ahora es que todos estos sistemas, ¿sí?, todos estos países potencia que empiezan a desarrollarse en este momento, comienzan a desarrollar, ¿sí?, un sector financiero fuerte. ¿Sí? ¿Qué es el sector financiero en sus inicios? ¿Sí? Generalmente, bien, hay distintas etapas en el capitalismo donde es más rentable, ¿sí?, invertir en distintos sectores. ¿Sí? Cuando yo le pregunto de entrada qué es el sector financiero, ¿a ustedes qué les suena? Sí, la plata, ¿ven? Pero acá en el centro está lleno de instituciones, los bancos, ¿ven? Para empezar. Es más complejo que los bancos, ¿sí? Pero los bancos es lo principal, ¿ven? Entonces, generalmente, ¿sí?, el desarrollo del sistema financiero está muy conectado, ¿sí?, con el desarrollo, ¿sí?, de la industria en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital sobrante, el dinero sobrante del sector industrial no siempre es reinvertido de vuelta en la industria, sino que muchas veces, ¿sí?, este capital se diversifica, ¿bien?, y busca otras formas de reproducirse y de seguir generando capital, que es la idea básica del capital. ¿Sí? Capital, recuerden, no es la plata que está bajo el colchón, ¿sí?, sino la que yo invierto, ¿sí?, invierto uno para tener dos. ¿Sí? Es una lógica capitalista. ¿Bien? Me puede ir bien, me puede ir mal, pero esa es la lógica. ¿Bien? Entonces, a veces es rentable, ¿sí?, invertir en industria, y otras veces es rentable, más rentable, invertir en el sector financiero. ¿Sí? Fundamentalmente en créditos. ¿Qué son créditos? Préstamos. ¿Sí? Por ejemplo, porque yo supongamos que tengo una fábrica
de aluminio, ¿ven? De botellitas de aluminio, ¿ven? Y me da una ganancia de, pongámosle, el 30% a nivel anual, ¿sí? De lo que yo invertí, el 30%, ¿ven? Que es una buena ganancia, no es una mala ganancia. Pero bueno, yo tengo que montar la fábrica, tener las maquinarias, pagarle a los trabajadores, invertir en mantenimiento, pagar las cuentas de luz, un montón de cosas, ¿sí? En cambio, ¿sí? Esa plata, cuando ya me entra esa ganancia, puedo decir, che, ¿y si en vez de seguir invirtiendo en la fábrica de botellitas de aluminio, empiezo a prestar la plata? ¿Sí? Presto la plata, ¿sí? Pongámosle con una tasa de interés del 35%, ¿sí? Yo les presto 100 a ustedes. A ver, ¿quién va a ser mi deudor? Ahí está. Ahí está, tenemos dos deudores, mejor, ya está, mejor para mí. Bien, mientras más me deban, mejor. ¿Eh? ¿Mm? Ojo, hay que devolver, ese es el problema. ¿Bien? Entonces, ¿cómo era su nombre, muchachos? Lucas y Agustín. Lucas y Agustín. Bien, Lucas y Agustín, entonces, sí, me piden 100, pongámosle 100.000 pesos, ¿sí? En el plazo de un año me tienen que devolver 135.000. Bien. Y esa tasa de interés del 35%, yo no tengo que hacer gran cosa. ¿Sí? Se las presto. ¿Bien? Obviamente hay un respaldo. Yo no se lo voy a prestar así nomás porque ellos vienen y me dicen, profe, préstame 100 lucas. No, no, no. ¿Qué tenés? ¿Una casa, un auto, una bici? Bueno, vos lo ponés acá, ¿sí? Como respaldo de ese préstamo. ¿Sí? Entonces, si no me lo paga una garantía, ¿bien? Yo puedo hipotecárselo. ¿Bien? Pero fíjense que en ese mecanismo, ¿sí? No hay un gran movimiento, ¿sí? No hay que pagar salario, no hay que pagar gran cosa, sino simplemente prestar plata. ¿Bien? Por eso, dentro del sector financiero, sobre todo el sector de créditos, muchas veces sí es más, ¿sí? Beneficioso invertir en este sector que invertir en el sector industrial, lo cual muchas veces puede ser peligroso y especulativo. Ya vamos a ver cómo funcionan los mercados ahí. Bien, ahora, sea cual sea el caso, ¿sí? Para que se desarrolle el sector industrial, siempre es fundamental que exista un fuerte respaldo crediticio. ¿Bien? Para que funcione el desarrollo del sector productivo depende mucho, ¿sí? Sobre todo para la creación de nuevos sectores, ¿sí? De que haya alguien que te pueda prestar el dinero. ¿Bien? No tan solo para arrancar, sino muchas veces para expandir el mismo sistema. ¿Bien? Entonces, el sistema financiero y el sistema industrial, sobre todo en el siglo XIX, van a estar súper conectados. ¿Sí? Son generalmente los grandes industriales los que son los grandes banqueros alemanes. ¿Ven? Y en esa situación, ¿sí? Surge una entidad bancaria que es muy importante hasta el día de hoy, que es el Deutsche Bank, ¿sí? Que es uno de los grandes bancos a nivel mundial. Bien, bueno, hay otra cosa que es muy importante para entender, ¿sí? ¿Por qué Alemania pasa de ser, ¿sí? Un conjunto de principados sin gran peso en Europa a convertirse en unos pocos años, ¿sí? En una potencia a nivel mundial? ¿Bien? ¿Qué tiene que ver con el sistema educativo público que desarrolla? ¿Sí? Vamos a empezar a ver la importancia que tiene, ¿sí? La instrucción pública, ¿sí? Y también las universidades públicas, ¿bien? En el desarrollo de estas potencias, ¿sí? Hay una serie de reformas, ¿sí? Que se dan. No hace falta que me hablen del Kaiser Guillermo III. Lo que sí, no se confundan, los Kaisers se repiten siempre, ¿sí? Este Kaiser era de Prusia y después cuando Alemania, ¿sí? Empiece a unificarse, ¿sí? Va a aparecer otro Guillermo, pero 100 años después te van a decir, este muchacho no vivió 100 años. No, es otro Guillermo, que es el nieto de este, pero que se pone el mismo nombre, ¿sí? Kaiser Guillermo, ¿sí? Guillermo. ¿Eh? Entonces, Kaiser, ¿sí? Es, recuerden, emperador, ¿sí? Rey. ¿Bien? Kaiser en realidad significa César, ¿sí? Kaiser, se escribe muy parecido. Kaiser y Caesar, ¿sí? Bien. Eh, a partir de 1794, ¿sí? Empieza a darse eh, la construcción de instituciones públicas, ¿sí? De enseñanza a nivel masivo, ¿bien? Esto es algo que empieza a pasar en Alemania mucho antes que en el resto de cualquier otro país, ¿sí?
¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué instituciones públicas y laicas? ¿Sí? Porque hasta ese momento el conjunto de la educación, de lo que nosotros entendemos como educación primaria, secundaria, universitaria, estaba controlada ¿por quién? Por la iglesia. ¿Bien? La iglesia controlaba la educación, ¿sí? Era como parte de sus prerrogativas, parte de su poder, ¿sí? Era controlar la educación, ¿sí? En todas las instancias que nosotros las conocemos. ¿Bien? Pero a partir, ¿sí?, de las reformas, sobre todo que empiezan a darse, las reformas laicas, ¿sí?, las reformas liberales, ¿sí?, que comienzan a darse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí?, hay una fuerte puja, ¿sí?, un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia, ¿sí? El Estado, bien, busca separarse de la Iglesia y construir un poder independiente del mismo. ¿Bien? Es más, en muchos casos determinadas administraciones se enfrentan fuertemente, ¿sí?, con la Iglesia, ¿sí? Y uno de los sectores que empieza a controlar el Estado laico, ¿saben a qué me refiero con laico? Que no es parte de la Iglesia, que está fuera de la Iglesia, ¿sí? Que no es parte de la Iglesia. ¿Bien? Entonces, pues también podemos hablar de pensamiento laico, instituciones laicas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Este, entonces, empieza con un sistema de educación primaria y secundaria, ¿bien?, que empieza a desarrollarse a nivel masivo. Y esto es fundamental, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante, ¿sí?, un sistema de educación primaria y secundaria? Exactamente. Y en este campo, a ver, ¿por qué es importante la educación de los seres humanos? ¿Qué había antes? ¿Antes iban todas las personas a la escuela? Bien, la alfabetización es lo primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque las instituciones eclesiásticas, ¿sí?, eran en realidad dedicadas a un pequeño sector social, ¿sí? En líneas generales, menos del 10%, del 15%, ¿sí?, de toda la población sabía leer y escribir. El resto eran analfabetos, ¿sí? No sabían leer, no sabían escribir, ¿sí?, no sabían sumar, no sabían restar, etcétera, etcétera, ¿sí? La educación, ¿sí?, estaba pensada para un sector social muy pequeño. ¿Bien? Las reformas que empiezan a darse en Alemania tienen que ver con expandir, ¿sí?, el sistema educativo hacia todas las personas. ¿Bien? Y la alfabetización es lo principal, ¿sí? Uno de los grandes objetivos, ¿sí?, de estos programas de educación, sí, que la gente sepa leer y escribir y que sepa cuestiones básicas de matemática, ¿sí? Y también de historia, ¿sí?, con una función determinada de la cual ya vamos a hablar, ¿sí? Pero no tan solo se da, ¿sí?, la creación de instituciones públicas a nivel primario y secundario, sino que se crea una institución que es fundamental para todas las universidades, ¿sí?, modernas, incluida la nuestra hoy en día, ¿sí?, que es en 1910 que se crea la Universidad de Berlín, la Universidad Libre de Berlín o la Universidad de Humboldt, ¿sí? Se la conoce como de dos maneras. Bien, Humboldt y Fichte, ¿sí?, son los dos grandes pensadores y creadores, ¿sí?, de esta universidad, ¿sí?, eh, marcan la creación de la primera universidad laica moderna en la historia de la humanidad, por lo menos yo no conozco otra, ¿sí? Ojo, las universidades son mucho más antiguas, ¿sí? La Universidad de Bolonia o la de Coimbra creo que son del siglo XII, siglo XIII, ¿sí?, pero eran universidades religiosas, ¿sí? Ojo, que ser religioso no significa necesariamente, ¿sí?, que se enseñase solo teología, ¿bien? Se enseñaba lógica, se enseñaba retórica, ¿bien?, lo que se conoce como el trivium o el quadrivium, ¿sí?, pero siempre sujetos a una serie de dogmas y de preceptos religiosos. ¿Bien? El conocimiento y gran parte del conocimiento científico tiene que ver con una crítica, ¿sí?, a la teología, ¿bien?, y a la iglesia, ¿sí? Hay en realidad un fuerte enfrentamiento, ¿sí?, entre la iglesia y el pensamiento científico en ese momento. ¿Por qué? Porque la ciencia empieza a quitarle, ¿sí?, digamos, una de las grandes prerrogativas de Dios, ¿sí?, que es la creación del universo, ¿bien?, y la comprensión del mismo, ¿sí? Dentro de un pensamiento teológico, ¿sí?, digamos, ojo, yo no estoy diciendo, chico, que porque A o B o determinada persona sea creyente, piense de esta forma, ¿sí? Pero en ese momento, ¿sí?,
un pensamiento teocéntrico, ¿sí? Era lo que dominaba, ¿bien?, a la sociedad alemana, europea. En Latinoamérica pasaba lo mismo, ¿bien? Entonces, en el pensamiento teocéntrico siempre pasa lo mismo, ¿bien? ¿Quién creó a la mujer? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios, ¿sí? ¿Quién creó el cielo? Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Por qué mi perro se murió? Porque Dios así lo quiso, ¿sí? ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué soy triste? Ah, porque Dios así lo debe haber querido, ¿ven? Entonces, todas las respuestas, ¿sí?, remiten, ¿sí?, a Dios, porque es justamente Dios, ¿sí?, como la potencia creadora, como la potencia que explica todo, ¿sí? Porque Dios es Dios, ¿sí? El desarrollo de la ciencia implica en este momento, ¿sí?, que se empiece a poner en juego eso, ¿sí? Porque más o menos, ¿sí?, un poquito más adelante, va a haber un científico británico que va a empezar a estudiar, ¿sí?, cómo funcionan los sistemas biológicos, ¿sí?, en el mundo y dice, me parece que el ser humano no proviene de Dios, sino que es muy parecido, ¿sí?, a otro bicho, ¿bien?, que existe hoy en día, tiene un cráneo muy parecido, ¿bien?, tiene una dentadura, una dieta, una forma, trata de ser muy parecida, que son los monos, los homínidos, ¿bien? Y empieza a plantear que nosotros descendemos de los monos. Y empiezan a hacerse al mismo tiempo también excavaciones arqueológicas que empiezan a encontrar humanoides, digamos, ¿sí?, personas o seres vivos muy parecidos a nosotros, ¿bien?, a través del tiempo, ¿sí?, millones de años antes. ¿Bien? Entonces empieza a cuestionarse, ¿sí?, esta idea del pensamiento teocéntrico. Por eso el pensamiento, ¿sí?, y el desarrollo de una universidad laica es fundamental, porque hasta ese momento, ¿sí?, hasta 1810, ¿sí?, todos los lugares de desarrollo científico eran clubes privados, ¿sí? No existían universidades públicas, ni existía CONICET, ni existían instituciones de investigación a nivel oficial, ¿sí?, sino que eran clubes de personas, ¿sí?, de investigadores, de científicos que se juntaban entre ellos, ¿sí?, y desarrollaban distintas teorías. ¿Bien? La creación de una universidad laica tiene justamente que ver con eso, ¿sí?, con la creación de una institución abierta, no un club, ¿sí?, una institución pública a la cual todos pueden acceder para formarse de manera gratuita, también esto es muy importante, ¿sí?, en el grado superior, ¿sí?, en la formación de grado, que es lo que están haciendo ustedes en este momento. Bien. Entonces, el desplazamiento de la teología y la formación del clero es una, ¿sí?, desplazar al clero y a la teología, ¿sí?, y desarrollar una forma de conocimiento científico libre, ¿sí?, en el cual cualquier ciencia podía desarrollarse, ¿sí?, y cualquier tipo de pensamiento puede desarrollarse, ¿sí?, de manera libre sin ningún precepto teológico. ¿Bien? Dentro de la universidad, ¿sí?, de Humboldt, ¿sí?, se crea el perfil del docente investigador, ¿sí? Se cree que no tan solo es la docencia, ¿sí?, lo que debe ejecutar quien da clase en una universidad, sino que para que esto se complemente, ¿sí?, el docente tiene que ser investigador, ¿sí? Por ejemplo, yo soy especialista, investigo, ¿sí?, sobre historia agraria de Jujuy en el siglo XX, ¿sí? Trabajo sobre eso, publico cosas sobre eso, ¿ven? Entonces, se crea el perfil de docencia, investigación y extensión, ¿sí?, que son las tres funciones, ¿sí?, que tienen que ejercer los docentes a nivel universitario. Esa idea parte de ahí, ¿ven? Y la idea de la investigación como forma, obviamente, ¿sí?, de crear nuevo conocimiento, ¿ven?, de que el docente también cree nuevo conocimiento y aporte al campo y a la ciencia, ¿sí? Se crea la idea de la libertad de cátedra o la libertad de enseñar, ¿sí?, como principio fundamental. ¿Bien? ¿Qué significa la libertad de cátedra? Claro que yo puedo abordar, en este caso, ¿sí?, el conocimiento de la forma que yo desee. ¿Bien? A ver, algunos dicen, bueno, no, profe, mire, la mejor forma de ver revolución industrial, segunda revolución industrial, no sé si es ver Alemania, ¿sí? Es verlo en el caso, no sé, de Japón. Bueno, bueno, otro puede verlo de esa forma, ¿sí? Yo lo veo desde esta forma, ¿bien? Y tengo en este caso, ¿sí?, la libertad de abordar, ¿sí?, y de desarrollar los contenidos de la forma que yo crea adecuada. ¿Qué significa esto? Que no puede venir nadie de afuera, ¿sí? No puede venir, no sé, el decano, el presidente, el gobernador, quien sea,
a decirme, no, vos no puedes darlo de esa forma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese es el principio, digamos, que la ciencia y la docencia en este aspecto se desarrollen de manera libre, ¿sí? Ahora, ojo, chicos, eso no significa que yo pueda hacer lo que quiera. No venir a clase, no darle clase, o sentarme a tomar mate y charlarle cómo me fue el fin de semana, 2 horas. No, 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 esa no es la idea, digamos. Siempre y cuando, ¿sí? Haya, ¿bien? Un desarrollo de lo que yo estoy dando, ¿sí? Entonces, es libertad, no libertinaje, ¿bien? Y también, ¿sí? La libertad estudiantil o la libertad de aprender, ¿sí? Empieza a dársele a los estudiantes mucha importancia. La idea de los claustros en realidad es anterior a esta universidad. Los claustros son medievales, ¿bien? Los claustros que existen hoy en día, ¿sí? Docentes, estudiantes, no docentes, egresados, ¿sí? Eh, en realidad hay sistemas similares, pero el hecho de que tanto los estudiantes como los docentes voten en la formación del gobierno universitario, ¿sí? Tiene que ver con estas reformas que se dan en este momento, ¿sí? Y la idea de la libertad de aprender, ¿sí? En este caso era mucho más desestructurada la Universidad de Berlín, la Universidad de Humboldt, y no había carreras preparadas taxativamente con determinada cantidad de materia, sino que era muy interesante, vayan a saber cómo funcionaba, ¿sí? Se le pedía a cada estudiante que seleccione, ¿sí? La gran mayoría de las cátedras que quería cursar, ¿sí? Porque se consideraba que era un conocimiento general y global, ¿sí? Y no un conocimiento específico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante la Universidad de Humboldt y por qué es tan importante la educación pública, ¿sí? Universal y gratuita? ¿Bien? Porque después cuando uno empieza a estudiar la historia de Alemania, fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿sí? Se va a dar cuenta que grandes cráneos, ¿sí? de, de muchísimas ramas de la ciencia son alemanes o provienen de este espacio. ¿Sí? Son alemanes o austríacos. ¿Bien? Por ejemplo, ¿sí? Einstein, ¿de dónde era? Alemania. ¿Bien? Freud, ¿de dónde era? Era austríaco, pero después se fue a Alemania. ¿Bien? Marx, ¿de dónde era? Bueno, hay 3 cráneos impresionantes, ¿sí? Hegel, ¿de dónde era? Heidegger, ¿de dónde era? ¿Sí? Humboldt, Fichte. Ustedes se pueden ver Max Planck, Niels Bohr, eh, todos los cráneos de la física del siglo XIX y del siglo XX, alemanes. De la filosofía, 70% alemanes. De las ciencias políticas, de la sociología, alemanes. Digamos, entonces, este sistema educativo, ¿sí? generó, ¿bien? un nivel de conocimiento científico en Alemania que le permite incluso hasta el día de hoy ser una vanguardia, ¿sí? a nivel tecnológico, ¿sí? y a nivel educativo. ¿Bien? Alemania, digamos, no tan solo se va a convertir en una potencia por una cuestión militar, va a haber un conocimiento científico, ¿sí? y el desarrollo de la tecnología de vanguardia que va a permitir pasarle por encima a muchísimos otros países. ¿Bien? No tan solo en el campo de la ciencia, sino en el campo más desafortunado de la guerra. ¿Bien? Entonces, ojo, la ciencia no siempre es buenita. A veces la ciencia cuando se carga de metralleta y empieza a disparar, ¿sí? puede usarse para cosas malas también. ¿Quién? Oppenheimer. ¿Está? ¿Eh? Von Braun. Puf, miles. ¿Sí? Sí. No, Oppenheimer es el que participa en la creación, ¿sí? de la bomba atómica. Sí. Ay, en realidad no quería hacer una bomba, sino un reactor nuclear. Y se llama, es, ¿quién vio la serie Heisenberg? Heisenberg. Sí. Ujú, bien. Incluso todo el desarrollo de la industria espacial, ¿sí? de Estados Unidos, es un nazi que, exiliado, ex nazi, que es Von Braun, que es el que desarrolla los primeros sistemas de cohetería. ¿Bien?
Hay una serie muy buena que se llama, es una serie nórdica, ¿bien? Que se llama La Guerra del Agua Pesada, que es muy buena, ¿sí? La serie La Guerra del Agua Pesada, ¿sí? Y habla de, en realidad, un sabotaje, ¿sí? De cómo empiezan los aliados a sabotear, ¿sí? Los yacimientos de agua pesada, ¿bien? Para que los alemanes no puedan construir una bomba. Pero en realidad lo que estaba haciendo no es Eichmann, me sale, pero Eichmann es de los campos, que le dije recién, Heidegger no es Heidegger, es Heisenberg. Lo que le interesaba a Heisenberg, ¿sí? En realidad era hacer un reactor nuclear, ¿sí? No quería hacer la bomba, ¿eh? Pero Hitler pensaba que el hombre estaba haciendo una bomba y le hizo. Menos mal, bueno. ¿Sí? Pero bueno, igual la bomba es la bomba en manos de cualquiera, ¿sí? Bien, entonces, eh, ahora sí vamos a empezar, bien, a desarrollar, ¿sí? Lo que es la unificación, ¿sí? Del imperio alemán y de la creación de lo que es hoy en día, bien, la Alemania moderna, ¿sí? ¿Cómo se crea, ¿sí? Alemania, ¿sí? El Estado territorial alemán, la entidad geopolítica, el imperio que nosotros conocemos, ¿sí? Básicamente hay dos Junkers, ¿sí? Dos hombres de la clase dirigente alemana, prusiana, que van a ser muy importantes, que son Bismarck y von Moltke, ¿sí? Bismarck en lo político y von Moltke en lo militar, que van a ser figuras centrales, ¿sí? En la creación de esta idea de Alemania. Estos prusianos dicen, este es el momento, ¿sí? De unificar a todos los estados antes que los austríacos se nos adelanten, ¿bien? Y formar un mismo país, ¿sí? Y desafortunadamente, ¿sí? En estos procesos políticos, ¿sí? Hay un elemento que suele jugar un peso muy importante, que es la guerra, ¿sí? La guerra, ¿sí? Sirve en este caso, ¿sí? Como una forma de unificar y de crear un sentimiento de nacionalidad, ¿sí? De una forma agresiva, ¿sí? Lo que muchos conocen como patrioterismo, ¿sí? Ojo, el nacionalismo puede funcionar de formas muy distintas, chicos y chicos, chicas y chicos, o chiques, ¿sí? No solo el nacionalismo tiene que ser patriotero o tiene que basarse, ¿sí? En una agresión contra un país extranjero. Puede manifestarse de distintas formas, ¿sí? En realidad en cuidar lo propio, en valorizar lo propio, ¿sí? Sin que esto implique agredir a nadie. ¿Bien? Pero en este caso, ¿sí? La estrategia de Bismarck y de von Moltke, ¿sí? Es eliminar a los posibles competidores cercanos, ¿sí? Para permitirse ellos mismos, ¿sí? Organizar el país, ¿sí? Y centralizar el poder en torno a Prusia. ¿Bien? Entonces, se da un proceso que se conoce como las guerras de unificación, ¿bien? Que son tres guerras, ¿bien? En las cuales va a participar Alemania y va a ganar por goleada, si se quiere, ¿sí? Contra Dinamarca, que en ese momento era un país militarmente menor, pero es una guerra como de entrenamiento. Es más, hay una serie muy buena también, si les interesa, que se llama 1864, que es una serie danesa, muy buena, ¿sí? Sobre esa guerra. Y luego sí, contra dos potencias muy importantes, ¿sí? Que son Austria, en realidad el Imperio Austrohúngaro en 1866, y Francia en 1870, ¿sí? Estas tres guerras, ¿sí? Lo que hacen es delimitar el campo de quién va a controlar estos principados y al mismo tiempo, ¿sí? Generar una suerte de sentimiento de cohesión nacional ante una invasión extranjera. Bueno, ahora estamos en guerra contra los franceses o contra los austríacos. ¿Eh? ¿Quién está en contra mía? ¿Eh? Y el que no está en contra, ¿qué es? Un traidor. ¿Eh? Así funcionan estos mecanismos. ¿Eh? Tener ojo. ¿Eh? Que no está conmigo es un traidor. ¿Sí? Y al mismo tiempo fuerza, ¿sí? La formación de un ejército nacional liderado por los prusianos y una economía de guerra liderada por los prusianos. Y comienza a generar, ¿sí? Algo mucho más peligroso que va a derivar en la Primera Guerra Mundial, que es un sentimiento nacionalista ligado al militarismo. ¿Bien? De que la nación, ¿sí? De que el desarrollo de la nación, ¿sí? Y la prosperidad de la nación alemana está ligada a la guerra.
¿sí? Una naturalización de la idea de la guerra como actividad humana gloriosa, benéfica, ¿sí? Donde se crean los verdaderos hombres, los verdaderos machos, ¿sí? Que el que no va a la guerra es, ¿sí? No tan solo traidor, sino que utilizan otra palabra, ¿ven? Y que va a llevar, ¿sí?, a la creación de lo que hoy en día conocemos como Alemania, que en ese momento se va a llamar Imperio Alemán o se lo va a conocer como el Segundo Reich, ¿sí? El Segundo Imperio. ¿Ven? El primer imperio es el de Carlomagno, este es el segundo, ¿sí? El tercero, el de Hitler. ¿Ven? Sí. Relativamente, bueno, eran muy pacíficos. Estos son uno de los primeros antecedentes, en realidad, de lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. ¿Ven? Empiezan a surgir nuevas potencias que empiezan a desacomodar el escenario político previo, ¿sí? Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día está pasando lo mismo, ¿eh?, que pasaba en ese momento, ¿sí? Había un status quo, un orden internacional establecido, ¿sí?, durante 15, 20, 30 años, ¿sí? Luego de la caída de la Unión Soviética, los países se habían acomodado, ¿sí? No había guerras o enfrentamientos directos entre grandes potencias, ¿sí? Y se habían repartido el mundo de una manera en la cual las grandes potencias estaban de acuerdo, ¿sí? Eso se quebró hoy en día, ¿eh? Se quebró por muchos factores que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero hay una potencia que está retrocediendo, que es Estados Unidos, y hay otra que está creciendo, que es China, ¿sí? Y hay otra que todos consideraban que estaban muertos, pero muertos no están, son los rusos, que fueron y patearon el tablero e invadieron Ucrania. ¿Bien? Por sus motivos, ¿sí? Cada uno estará en favor, otro estará en contra, pero es una guerra peligrosísima, peligrosísima. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ¿quiénes están del otro lado de Ucrania? Los alemanes, los franceses. Hay una isla que está ahí, que es Gran Bretaña, que no tiene frontera directa ninguna, pero es el patio, está en el medio de todas esas grandes potencias. Por eso Europa es mejor que nunca estalle una guerra ahí, porque es el espacio compartido entre estos grandes tiburones. ¿Bien? Sí, 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 para más peor, esperemos que no pase nada. Bien, entonces, sí. Bueno, ya vamos a hablar de China. Vamos a tener una clase entera dedicada a China, ¿sí? Y vamos a estudiar. Sí, China es fundamental para entender dónde vivimos hoy en día. Bien. Entonces, se va a formar un sistema político conocido como monarquía parlamentaria, donde va a haber un Kaiser, un emperador, un rey y un monarca, que obviamente no le elige nadie, pero sí va a disputar, no, va a compartir el poder con un parlamento, ¿sí? Un parlamento es un sistema legislativo, ¿bien? Que son en realidad el sistema, ¿sí?, que existe hoy en día en Alemania, ¿bien?, que es un sistema bicameral, ¿bien?, como el resto de los sistemas legislativos, pero que no es un sistema presidencialista, sino que es un sistema legislativo. ¿Bien? ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Nosotros, ¿qué tipo de sistemas tenemos en Argentina? Presidencialista, ¿sí?, donde el poder ejecutivo tiene en realidad primacía de decisión por sobre los otros dos poderes. En un sistema parlamentario, ¿sí?, un sistema parlamentario como el de Alemania, como el de España, como el de Gran Bretaña, el poder legislativo tiene primacía por sobre el resto. ¿Bien? Y esos países tienen cancilleres, primeros ministros, etcétera, etcétera. ¿Bien? Que es el jefe del sistema legislativo y parlamentario. ¿Bien? En este caso, el Bundesrat y el Reichstag, ¿sí? Un sistema bicameral que en ese momento empieza, ¿sí?, sobre todo a partir de 1890, aplicar el sufragio universal, entre comillas, ¿sí?, para elegir la Cámara Baja, no las dos. No les voy a empezar a hablar del sistema político alemán de ese momento porque los voy a marear, ¿ven? Pero de a poco, ¿sí?, surge un movimiento político del cual vamos a hablar ahora, ¿sí?, que empieza a pelear, ¿sí?, por el sufragio universal, y ya vamos a ver qué tipo de sufragio universal es, ¿sí? ¿Qué? Claro, por ahí vamos, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí?, porque solo votan los hombres, ¿bien?, el Kaiser, ¿sí?, tenía el poder, ¿sí?, básicamente de Cancillería, de manejar las relaciones exteriores,
¿sí? Y era el comandante en jefe del ejército. ¿Bien? El imperio, ¿sí? Que va a ser la era que se desarrolla entre 1871 y 1918, ¿sí? Este, es la previa, ¿bien? A el fin de la Primera Guerra Mundial y va a ser una época de gran expansión, ¿sí? Del imperio alemán a nivel mundial, ¿sí? Em, Va a haber un fuerte predominio, ¿sí? De una clase dominante que se va a constituir en base al sector industrial, financiero y el agro, ¿sí? El sector industrial más importante de Alemania, y casi que yo le diría que son los que crean el sector químico moderno, ¿sí? Es justamente la industria química. La industria química en Alemania, ¿sí? Por ejemplo, la principal empresa de la industria química a nivel mundial hoy en día sigue siendo alemana, ¿sí? Se llama BASF, BASF, ¿sí? BASF, ¿ven? Por ejemplo, ¿sí? La industria química tiene que ver con la farmacéutica, con el armamento, con la petroquímica. ¿Saben qué es la petroquímica? Es todo lo ligado al procesamiento de combustibles, ¿sí? ¿Bien? Bueno, los alemanes son los creadores básicamente de las farmacéuticas modernas, ¿sí? Bayer, por ejemplo, ¿sí? Pfizer, ¿bien? Son empresas alemanas, ¿sí? Y también el desarrollo, ¿sí? De la industria ligada al uso de la electricidad. Recuerden, ¿sí? Que en este momento, fundamentalmente, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a expandirse, ¿sí? La energía eléctrica como forma, como una energía tan importante, ¿sí? Como la petrolífera, pero ligada básicamente, ¿sí? A la iluminación, ¿sí? Al sostenimiento, además, por ejemplo, en nuestra casa de electrodomésticos o de maquinarias, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de ese caso, ¿sí? Y va a surgir también un sector financiero, ¿sí? Muy importante, ¿bien? Y una serie de grandes empresas monopólicas, ¿sí? Que van a ser características de este periodo, la vamos a ver en Alemania, la vamos a ver en Japón, la vamos a ver en Estados Unidos, que se llaman trust o monopolios, ¿sí? Que son empresas, ¿sí? Que hacen desde portaaviones hasta foquitos, digamos. Que se le ocurra, empresas inmensas, ¿sí? Que en líneas generales además suelen dominar todas las ramas de la producción primaria, secundaria, terciaria, todo, ¿sí? Grandes empresas como Krupp, ¿sí? Los famosos cañones Krupp, ¿sí? Krupp es una empresa que existe hoy en día. Siemens, ¿sí? ¿Ven? Siemens es una empresa muy conocida, ¿ven? El Deutsche Bank, ¿sí? Que es un banco muy importante en ese momento, ¿sí? Y hay después un montón de empresas alemanas que uno no sabe que son alemanas, ¿sí? A ver, nómbrame una empresa alemana hoy en día. Volkswagen, Mercedes-Benz, ¿sí? ¿Qué más? Puma. Puma es alemana y Adidas también, ¿eh? Nadie sabe que son alemanas, son alemanas. Yo Puma pensé toda mi vida que era de Argentina. Bueno, Puma, digo. Es alemana, sí, en serio. Sí, sí, son alemanas. Bueno, y muchas otras. Bien, y esto se da, bien, en un desarrollo, bien, económico. Y esto es una de las características del desarrollo económico alemán, del desarrollo económico japonés, ¿bien? Que se va a diferenciar del modelo estadounidense, ¿sí? Y del modelo británico, ¿bien? En el cual va a haber una fuerte intervención y regulación del Estado, ¿sí? En el desarrollo económico, ¿bien? Y acá empezamos a ver que hay distintas vertientes dentro del capitalismo que empiezan a desarrollarse, incluso distintas vertientes dentro del liberalismo, ¿sí? E incluso corrientes dentro del mismo capitalismo que empiezan a criticar el modelo de desarrollo liberal, ¿sí? Ojo igual con el liberalismo, porque nosotros hemos asumido que el único liberalismo que existe es el liberalismo yanqui, y eso es una gran mentira. Existen muchas escuelas de liberalismo. ¿Ven? Este, pero uno de los principios, recuerdan, del liberalismo era que el Estado no tenía que intervenir en el desarrollo económico. ¿Bien? Los alemanes y los japoneses prueban que eso no es necesario ni es así, ¿sí? El Estado alemán, ¿sí? En realidad que también está compuesto no tan solo por estos antiguos oligarcas, ¿sí? Sino también
por personas del sector bancario, del sector financiero, ¿sí? Crean un modelo en el cual se desarrolla una economía fuertemente planificada, ¿bien? Que empieza a planificarse, ¿sí? Hoy en día China funciona así, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, ¿qué problema tenemos hoy? Les voy a dar un ejemplo súper moderno. Dice China, ¿cuál es nuestro principal limitante hoy en día? La producción de semiconductores, de chips, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice China? ¿Qué dice el gobierno chino? Bueno, vamos a hacer una fuerte inversión, ¿sí? En la cual los empresarios y el Estado nos vamos a sentar, ¿sí? Y el Estado va a hacer una fuerte inversión para que China desarrolle de acá a 5 o 6 años microchips al mismo nivel que lo hace Taiwán, que lo hace Estados Unidos, que lo hace Corea, etcétera, etcétera. Bien, ese sistema, ¿sí? Se desarrolló muy fuertemente y funciona hasta el día de hoy en Alemania y en Japón. Bien, hay una fuerte inversión estatal en el desarrollo de determinados sectores productivos, bien, y también una fuerte asociación, ¿sí? En muchos sectores económicos que son mixtos, bien, no significa que todo sea o público o privado, ¿sí? En algunos casos hay una inversión de capitales privados y de capitales estatales dentro de una misma empresa o de un mismo emprendimiento a gran nivel. Bien, entonces, esa es una de las características, ¿sí? de del desarrollo capitalista alemán. ¿Sí? Que, ojo, es una forma, ¿sí? Algunos alemanes dicen, bueno, no, es un liberalismo al estilo alemán. ¿Sí? Digamos, porque en ese momento no se estaba hablando de una teoría keynesiana, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poco más adelante de quién es Maynard Keynes, ¿sí? Sino que dice, no, bueno, el liberalismo no necesariamente tiene que desarrollarse, ¿sí? Sin la intervención del Estado, ¿sí? Además, justo en este momento, ¿sí? Empiezan a darse una serie de políticas a nivel internacional en los mercados, ¿sí? En la cual empiezan a aplicarse aranceles, no sé si escucharon algo de los aranceles, ¿sí? Que nos estuvieron bailando así, estuvimos bailando sobre un volcán con lo que hizo últimamente Donald Trump. Bueno, en las cuales los países dicen, no, ojo, no es que es todo libre mercado, es que nosotros podemos abrir la economía así nomás y que nos va a ir bien siempre. No, empiezan a producirse una serie de crisis, ¿sí? Que vamos a ver, ¿sí? Que empiezan a hacerse reiteradas y en la cual, ¿sí? El mercado tiembla o se destruyen partes enteras del mercado y entonces empieza a pensarse en un desarrollo económico, ¿sí? En el cual exista cierta protección, ¿sí? Para el desarrollo, por ejemplo, de la industria nacional. Bien, surge un partido muy importante, ¿sí? Que es el SPD, el Partido Socialdemócrata, ¿sí? Que existe incluso hasta el día de hoy, ¿sí? Incluso el canciller alemán anterior, el saliente, que no, está en funciones todavía, no lo reemplazaron, ¿sí? Que es Olaf Scholz, ¿sí? Proviene de ese partido, es del SPD, ¿sí? La socialdemocracia es bien importante en Alemania, ¿sí? Creada en 1863, ¿sí? Un partido de corte socialista, ¿sí? Bien, que tiene un programa basado en los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? En la ampliación del sufragio. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que puedan votar todos los varones en ese momento. ¿Sí? Igual, ojo, que dentro del socialismo de fines del siglo XIX va a haber también un movimiento sufragista, ¿sí? Que busque el voto también de las mujeres. ¿Sí? Pero la ampliación del sufragio, ¿sí? Eh, la instalación de una legislación laboral, de leyes laborales, ¿sí? Esto ya lo han visto, creo, en la formación de clase obrera, ¿sí? Jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Este, salarios justos, ¿bien? Sistema de seguros, ¿bien? Etcétera, etcétera. Son parte del SPD, que en realidad comienza siendo un sindicato, ¿sí? Y luego se termina transformando en un partido. En realidad el SPD en su inicio es una mezcla entre sindicato y partido. Pero es el primer partido obrero, ¿sí? De Europa que logra tener 1 millón de afiliados, ¿sí? Hacia 1890 ya tenía 1 millón de afiliados, lo cual en esa época era muchísimo, ¿sí? Un partido sumamente importante y que empieza, ¿sí? A ganar, ¿bien? Buena parte de las elecciones, ¿sí? Dentro del poder legislativo, ¿bien? Pero era un poder legislativo un poco complicado porque estaba bastante controlado por el emperador, ¿bien? Em, y empieza a darse una expansión, ¿sí? De Alemania, ¿bien? Hacia el resto de Europa, ¿sí? Estas guerras, ¿sí? Que se dan contra Dinamarca, contra Francia,
contra el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Ya de por sí la constituyen una potencia militar de primer orden en Europa. Bien. Y eso empieza a desestabilizar, ¿sí?, el status quo y el escenario previo, ¿bien?, en un momento en el cual surgen muchas otras potencias, ¿sí? Ya no tan solo una sola potencia industrial que es Gran Bretaña, sino que también está Francia, ¿sí?, está Alemania, está el Imperio Austrohúngaro, ¿sí?, Rusia, de a poco a fines del siglo XIX también empieza a industrializarse, ¿sí? Entonces, y en el resto del mundo, ¿sí?, Japón, ¿bien?, empieza también a desarrollarse. O sea que este mundo empieza a hacerse más complejo con el surgimiento de muchas potencias imperiales que empiezan a competir entre sí. ¿Bien? En un escenario que empieza a volverse peligroso. ¿Por qué? Porque la torta en un punto se muestra como limitada, ¿sí? En un punto en el cual se llega a la máxima expansión y ya no hay nada más que uno pueda descubrir, ¿sí?, o colonizar. La única forma muchas veces de seguir creciendo es matar al competidor y quedarse con lo que tiene. ¿Ven? Que va a ser lo que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Bien, bueno, eh, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Italia? Bueno, Italia en ese momento es otro país que se está industrializando, muy importante, ¿sí? Sobre todo el norte de Italia, ¿sí? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que pobres tanos, después de Roma ya nadie les da mucha bola, pero son una potencia. Están en el G7 hoy en día, ¿sí? Digamos. Italia se unifica en 1861, ¿sí? Ah, hay una serie en Netflix, no sé si la vieron, si alguno tiene Netflix, o la pueden ver de manera pirata. No dije eso. Eso no fue el profe, fue otra persona. Nada, igual todo el mundo sabe que existe en las páginas. Que se llama El Gato Pardo, ¿sí? Que se da justo en el momento de la unificación italiana. Italia pasa un proceso muy parecido al de Alemania, ¿sí? Eran muchos reinos, muchos principados separados, ¿sí? Hasta que viene un hombre conocido como Garibaldi, ¿sí?, y decide unificarlos a todos, ¿bien? A todos los reinos, ¿bien? Que es el proceso de unificación italiana, ¿bien? Em, y Italia va a desarrollar una industria muy importante también, ¿sí? El norte de Italia, ¿sí?, una zona muy industrializada, ¿sí?, y económicamente muy importante también, ¿sí? No tan importante como Alemania, pero sí va a ser una economía de primer orden de Europa en ese momento, ¿bien? Este, no les voy a tomar Italia, quédense tranquilos. ¿Bien? Pero me gusta esa actitud, lo que pasa es que el resto de los compañeros no les va a gustar. No, pero está bueno que ustedes sumen todo lo que quieran, me pregunten todo lo que quieran. ¿Sí? Es un periodo súper interesante. Y obviamente, si me lo ponen en el parcial, van a quedar de 10. ¿Eh? Al profe nos gusta eso. También Italia en ese periodo. Qué lindo! ¿Cómo estudiaron estos muchachos? Uno dice, ahí ya empieza uno a poner una buena cara. Ahora, ¿otra duda, otra consulta? Sí. El reparto de África lo van a ver en imperialismo, ¿sí? Pero en un momento, si se da un congreso en Viena, ¿sí?, en 1865, ¿ven? Y todas las grandes potencias deciden repartirse África, ¿ven? Lo que es un imperialismo básico y clásico, ¿sí? Claro, Alemania llega un poco tarde al reparto imperial, ¿sí? Es más, es una potencia, digamos, que tiene mucho menos colonias, ¿ven? Que un poquito en África, un poquito en el sudeste asiático, pero no es Gran Bretaña. Bien. Ujú. Reino Unido, Francia, sí, en segundo lugar. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que ya a esta altura del partido, lo único que le quedaba a España era Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Bien. No tenía mucho más colonias que esa. Bien. Otra pregunta. ¿No? Bueno, chicos, si eso es todo, les aviso por el grupo de Facebook cómo hacemos mañana con la clase, pero no va a ser presencial, ¿sí? Yo voy a ver si le subo la clase grabada o lo hacemos por Zoom. ¿Bien? Estén atentos al grupo de Facebook. ¿Bien? Bueno, eso es todo. Nos vemos mañana entonces virtualmente o de manera grabada. ¿Bien? Hasta luego.